¿Sabías que existe un edificio donde viven más personas que en muchos pueblos del mundo? No es una ciudad, no es un barrio, es un solo edificio. Un lugar donde miles de personas duermen, trabajan, compran comida, comen, se cortan el pelo y hacen su vida, sin necesidad de salir a la calle durante días o incluso semanas. Y aunque muchos creen que está en Japón, la realidad es aún más sorprendente. Hoy te voy a llevar a uno de los lugares más inquietantes y fascinantes del planeta. Pero para entenderlo, primero hay que hacerse una pregunta clave. ¿Por qué alguien querría vivir en un edificio así? Desde fuera parece un enorme bloque gris casi interminable. No destaca por su belleza, no parece un lugar turístico. Pero detrás de esas paredes vive una población equivalente a la de una pequeña ciudad. Este edificio se llama Regent International Apartment y está situado en Hangzhou, China, una de las zonas que más rápido ha crecido en las últimas décadas. Tiene más de 200 metros de largo, decenas de plantas y una estructura curva que parece no acabar nunca. Pero lo realmente impactante no es su tamaño, es lo que ocurre dentro. Dentro de este edificio no solo hay viviendas, hay supermercados, restaurantes, tiendas, guarderías, clínicas, gimnasios, peluquerías. Personas que pueden pasar toda su vida diaria sin salir al exterior. Algunos residentes aseguran que solo salen del edificio para ir a trabajar, y otros ni siquiera eso. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que tanta gente viva junta sin que el lugar colapse? Para entenderlo, hay que retroceder unos años. China ha vivido uno de los procesos de urbanización más rápidos de la historia humana. Millones de personas se han trasladado del campo a las ciudades en busca de trabajo, oportunidades y una vida mejor. Pero las ciudades no estaban preparadas, el espacio era limitado, el precio de la vivienda se disparó, y las soluciones tradicionales dejaron de ser suficientes. Así que surgió una idea radical: crear ciudades verticales, edificios capaces de concentrar a miles de personas en un solo punto, reduciendo desplazamientos, costes y espacio. Regent International no fue pensado como una rareza, fue pensado como una solución. Cada apartamento es relativamente pequeño, muchos no superan los 40 o 50 metros cuadrados, pero el diseño del edificio compensa eso con servicios integrados. Aquí no necesitas coche, no necesitas recorrer largas distancias, todo está a unos minutos de tu puerta. Para muchos residentes eso es comodidad, para otros es claustrofobia, y aquí es donde el edificio empieza a dividir opiniones. Algunos habitantes describen el lugar como práctico y eficiente. Dicen que es barato, cómodo y funcional, que ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Pero otros hablan de algo muy distinto: sensación de encierro, poca luz natural, pasillos interminables, la impresión de vivir en una colmena humana. Y cuanto más tiempo pasas dentro, más fácil es olvidar cómo es el mundo exterior. Lo inquietante no es solo cuánta gente vive ahí, es cómo cambia la forma de vivir. En un edificio así el concepto de barrio desaparece. Las calles se convierten en pasillos, las plazas en zonas comunes interiores, y la vida social ya no ocurre al aire libre, sino entre muros. Esto ha llevado a muchos expertos a preguntarse algo inquietante: ¿es este el futuro de las ciudades? Porque Regent International no es un caso aislado. Existen proyectos similares en China, Corea del Sur y otras partes del mundo. Megaestructuras diseñadas para albergar a decenas de miles de personas. Algunos lo llaman progreso, otros lo ven como una advertencia de hacia dónde nos dirigimos si el crecimiento urbano no se controla. Pero hay un detalle del que casi nadie habla, y es aquí donde este lugar se vuelve realmente perturbador. En situaciones de emergencia, incendios, pandemias, confinamientos, un edificio así se convierte en un entorno extremadamente delicado. Durante los confinamientos en China, muchos residentes pasaron semanas enteras sin salir, no por elección, sino porque el edificio se convirtió en una unidad cerrada, una ciudad dentro de otra ciudad, aislada del mundo. Hay algo más que casi nadie menciona cuando se habla de este edificio, y no tiene que ver con su tamaño, ni con el número de personas que viven en él. Tiene que ver con cómo afecta a la mente humana. Los psicólogos urbanos llevan años estudiando qué ocurre cuando miles de personas viven concentradas en un solo espacio cerrado. Cuando el cielo deja de ser parte del paisaje diario. Cuando el horizonte se reduce a pasillos, ascensores y ventanas enfrentadas a otras ventanas. En edificios como Regent International,
Muchos residentes afirman perder la noción del tiempo. Los días se parecen demasiado entre sí. La rutina se vuelve automática. No hay paseo casual por el barrio. No hay plazas, no hay esquinas donde perderse. Todo está optimizado. Y eso, paradójicamente, puede ser el problema. Otro detalle inquietante es el control invisible. En una estructura donde viven más de 20.000 personas, todo debe estar monitorizado. Entradas, salidas, cámaras, registros, no por maldad sino por necesidad. Pero esa necesidad convierte al edificio en algo más que un lugar para vivir. Lo convierte en un sistema donde cada movimiento queda registrado, donde el anonimato casi desaparece, y donde el individuo se diluye dentro de la masa. Para algunos eso es seguridad, para otros es una sensación constante de vigilancia. Y luego está el silencio del que casi nadie habla. Aunque parezca imposible, hay momentos en los que el edificio se vuelve inquietantemente silencioso. Miles de personas detrás de paredes finas, pero sin ruido. No porque no haya vida, sino porque la vida está contenida, encapsulada. Es el silencio de un lugar que nunca duerme, pero tampoco descansa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si el ser humano evoluciona para vivir en comunidad, ¿qué tipo de comunidad estamos creando cuando todo ocurre dentro de un mismo bloque de hormigón? Vecinos que nunca se ven, personas que comparten techo pero no vida. Una multitud sin conexión real. Algunos urbanistas advierten que este tipo de edificios pueden generar aislamiento emocional. La paradoja de estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Y sin embargo, el modelo sigue expandiéndose, porque es barato, porque es eficiente, porque funciona. Al menos en términos económicos. Y aquí está la parte más inquietante de todas. Regent International no fue diseñado como un experimento social. No fue creado para analizar el comportamiento humano. Fue construido como una solución práctica. Eso significa que no es el final del camino. Es apenas el comienzo. Si hoy aceptamos vivir 20.000 personas en un edificio, mañana podrían ser 30.000 o 50.000. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. Si un solo edificio puede concentrar a más de 20.000 personas, ¿cuánto falta para que vivamos en estructuras donde la vida exterior sea opcional? ¿Estamos construyendo hogares o estamos construyendo jaulas modernas sin darnos cuenta? Regent International no es una distopía de ciencia ficción. Existe, funciona, y cada día miles de personas despiertan ahí dentro, algunos felices, otros no tanto, pero todos forman parte de un experimento urbano que podría definir el futuro de millones de personas. Y ahora dime tú, ¿vivirías en un edificio así, o preferirías una vida con menos comodidad pero más libertad? Porque tal vez sin darnos cuenta el futuro ya empezó, y vive dentro de un solo edificio. Si te gustan los lugares reales que parecen imposibles, suscríbete al canal. Aquí exploramos ciudades extremas, lugares inquietantes y espacios que no deberían existir, pero existen. Y el próximo lugar te va a hacer replantearte cómo y dónde quieres vivir.